Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a introducir y mostrar cómo podemos llevar a cabo la aplicación de esta herramienta, de este documento descargable referente a esta herramienta del apalancamiento financiero, utilidad neta y utilidad antes de impuestos. Vamos a generar este análisis en el cual podemos identificar, por un lado, la utilidad neta y por otro, la utilidad antes de impuesto de diferentes escenarios en busca de identificar el impacto de la deuda con relación a estas dos variables y de esta forma poder tener información de cara a la toma de decisiones de la estructura de capital. Identificar qué tan viable y qué tan oportuno puede ser para nosotros apalancarnos de acuerdo a los flujos de efectivo que se esperan generar en un futuro. Y de esta manera podemos a lo mejor identificar que necesitamos invertir menos capital y que el restante, en vez de que sea capital social, podemos apalancarnos con alguna deuda, algún crédito, y de esta forma incrementar la eficiencia o la rentabilidad financiera del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero tenemos este escenario en el cual tenemos los activos y la deuda, en este caso de un escenario actual y también de un escenario propuesto. Son dos escenarios paralelos y vamos a ver cómo podemos compararlos enseguida. Entonces tenemos los activos, la deuda y la razón de deuda a capital. En este caso, como no tenemos deuda en este escenario base, básicamente la razón de deuda a capital pues es inexistente, pero en caso de que nosotros quisiéramos considerar alguna deuda o alguna razón de deuda a capital, por ejemplo, vamos a ponerla del punto 1 y eso implicaría un ajuste automático en donde se hace el ajuste, el cálculo de la deuda que hace referencia a ese porcentaje y que vamos a ver cómo lo podemos ajustar para que se vea de esta forma. También tenemos como información por dar el precio de acción. Esto en caso, pasando de lo general a lo específico, puede ser inclusive en caso de que no queramos generar este análisis desde una perspectiva de acciones, podemos considerar solamente una acción como el 100% de la empresa. Podemos poner el precio de acción, sería el precio o la inversión necesaria para el proyecto de inversión. Y en acciones en circulación pudiéramos poner solamente un 1, como si fuera solamente un ticket, que es el 100% del valor de la empresa, y ya nos estaría dando el resultado conforme a este análisis que vamos a ver, en este caso en el aspecto de que consideremos más de un inversionista, y también estamos considerando la tasa de interés que va a sernos de utilidad para identificar esta cobertura fiscal que vamos a ver justamente reflejada en esta gráfica. Por lo tanto, vamos a ver que voy a alejar un poquito solamente en este momento para que podamos evidenciar aquí en este punto es en donde podemos ajustar esta razón de deuda a capital de este escenario nuevo, del escenario propuesto. En el escenario base voy a quitarlo, voy a ponerle un 0 para mantenerlo como el escenario de referencia en el que no se considera deuda alguna. Y aquí tenemos un contador. Este contador básicamente nos indica, o básicamente si nosotros cambiamos este número, la celda de la razón de deuda a capital está formulada de forma que se haga un cálculo automático. Por lo tanto, si yo pongo aquí un 10, se hace el cálculo automático acá de la razón de deuda a capital, en este caso del 1, o le puedo dar clic aquí en esta flechita y también de regreso, y de esta manera puedo ir viendo cómo es que la gráfica va cambiando conforme a estos diferentes escenarios en los cuales se considera diferentes niveles de apalancamiento. Entonces, por ejemplo, en el punto 2 tenemos que la estructura de capital propuesta tiene esta forma, vemos, y en la medida en la cual nosotros consideramos una mayor razón de deuda a capital, esta pendiente va haciéndose cada vez más marcada. Por lo tanto, si consideramos una razón de deuda a capital, es decir, que la mitad del financiamiento sea deuda y la mitad sea capital, como está en este momento el escenario, vamos a ver esta gráfica que está aquí en este momento, vamos a ver cómo podemos interpretarla. Y tenemos en la parte inferior la utilidad antes de impuestos y en el lado izquierdo la utilidad por acción. Esto implica que desde una perspectiva de inversionista, para nosotros es más importante tener utilidades por acciones. Por lo tanto, lo que vamos a estar analizando es el lado izquierdo, de forma que
la pendiente que esté más arriba en cualquiera de los puntos es la pendiente que ofrece una estructura de capital más rentable. En este caso vemos que es la estructura de capital actual si consideramos una utilidad antes de intereses inferiores hasta este punto, que es aproximadamente, vamos a ver en la parte de abajo cómo calcular, pero serían $800, y a partir de haber generado utilidades antes de intereses superiores a esos $800, la viabilidad financiera sigue siendo más óptima en el escenario en el que se considera un apalancamiento por parte de deuda. Esa es la manera en la cual podemos generar la lectura de esta gráfica, y es así como nos podemos enterar y comprender el funcionamiento o la estructura de los rendimientos financieros del proyecto de acuerdo a la estructura de capital que estemos utilizando para llevar a cabo este proyecto. Entonces, con estas estructuras de capital, el rendimiento sobre el equity y la utilidad por acción para diferentes escenarios serían, tenemos 3 escenarios: el escenario de recesión, el esperado y el de expansión, y tenemos una corrida financiera que está referenciado directamente también a esta gráfica que tenemos aquí abajo. Así que si cambiamos la información de arriba, todo esto va a cambiar. Aquí vemos, por ejemplo, que esta celda está referenciada al valor que tenemos de acuerdo a la deuda que vamos a utilizar en este escenario, y pues tenemos diferentes resultados: utilidades por acción, rendimiento sobre el equity, la utilidad neta. Podemos identificar los intereses, que sabemos que también nos generan una cobertura fiscal, la cual está considerada en este punto, ¿no?, al hacer este ajuste. Y básicamente esos son los datos que podemos estar analizando de acuerdo a estos escenarios, y podemos cambiar estos datos de la utilidad antes de impuestos esperados para generar un escenario distinto, ¿no? A lo mejor yo puedo expandir y poner aquí, digamos, 500, 1000 y 1500, y ya todo este escenario y la fórmula o la gráfica cambiaría, y eso nos permitiría generar un análisis más puntual y adaptar este análisis pasando de lo general a lo específico conforme a lo que necesito en este momento. Entonces, vamos a ver que, como puede ver, al cambiar la relación de deuda a capital, en este punto, las ventajas de la deuda aumentan a medida que aumenta la deuda, pero la desventaja de la deuda también aumenta a medida que aumenta la relación deuda a capital. De forma lógica, sabemos que hay más riesgo, pero desde una perspectiva financiera también generamos una cobertura. Entonces hace sentido que se lleve a cabo cuando tenemos la certeza de que vamos a estar generando flujos de efectivo, lo cual hace resonancia con lo que vimos también en la lección de la estructura de capital óptima en esta formación de oxígeno. Y también podemos hacernos esta pregunta: entonces, ¿cuál es la utilidad antes de impuestos de equilibrio? Esta utilidad antes de impuestos nos refiere a esa utilidad o ese punto en el cual, si es inferior, nos es más conveniente llevar a cabo el proyecto con financiamiento meramente a través de capital social. Desde una perspectiva financiera es más rentable, pero que si esa utilidad antes de impuestos es superior, también ahora la perspectiva cambia y vemos que la viabilidad financiera señala que es mejor generar un apalancamiento y llevar a cabo este proyecto a través de un apalancamiento en la capitalización total. Y es así como vemos y como analizamos este documento descargable, como lo podemos utilizar. Y esa es la información al respecto de esta herramienta, y nos vemos en un siguiente video.